Buenas noches, hoy vamos a ver cómo cómo hacer una tabla de frecuencias. Para hacer la tabla de frecuencias primero hay que sacar el rango, el número de intervalos y la amplitud. El rango se lo saca sumando el número mayor, restando el número mayor al número menor. El número mayor en esta tabla es el 83 y el menor sería el 52. Entonces la fórmula nos quedaría: rango es igual a 83 menos 52. Rango es igual a 31. Ya. Ahora, para saber el número de intervalos que va a tener nuestra tabla de frecuencias, hay que hacer la siguiente fórmula, que es 1 más 3.222 logaritmo de número de datos en total. Entonces quedaría: número de intervalos es igual a 1 más 3,222 logaritmo de, vamos a contar estos datos que son 80 en total, logaritmo de 80, y al hacerlo en la calculadora daría 1 más 3.222 logaritmo de 80, nos sale 7,13. Entonces número de intervalos es igual a 7,13. Pero como no le podemos dejar números decimales, hay que, digamos, ponerle el número que más se aproxima, significa el número mayor. Entonces nos quedaría como número de intervalos 8. Ya, entonces nuestra tabla de frecuencias va a tener 8. Para sacar la amplitud, que es la diferencia que va a haber entre un número del otro, tenemos que dividir el rango entre los números de intervalos que nos han salido. Entonces quedaría: la amplitud es igual a 31 sobre 8. Esto lo dividimos y nos queda 3, y nos queda que la amplitud es 3,875. Pero como no le podemos tampoco dejar números decimales, o mejor dicho, lo podemos redondear, lo redondeamos al 3 al 4. Entonces quedaría que la amplitud es igual a 4. Ahora que ya tenemos la amplitud y los números de intervalos, podemos pasar a hacer nuestra tabla. Para hacer nuestra tabla tenemos que coger el número menor, que es el 52. Entonces ese va a ser el límite inferior del primer intervalo. El límite inferior vamos a poner entre corchetes, ya que ese número sí lo vamos a poder tomar. Es el 52. Y el límite superior es la suma del número del límite inferior más la amplitud, que sería 56. Lo ponemos entre paréntesis, ya que vamos a poder tomar cualquier número menos el 56. El siguiente intervalo va a ser desde el 56, que ahora está con corchetes porque ahora sí ya lo vas a poder tomar en la marca de clase, del 56 hasta el 70. Bueno, entre paréntesis otra vez porque no lo vas a poder tomar este número. Entonces el próximo intervalo es desde el 70 hasta el 74, desde el 74 hasta el 78, del 78 al 82. Ahora que ya sacamos la amplitud y el número de intervalos que va a tener nuestra tabla de datos, procedemos a poner los intervalos en los intervalos. Entonces el primer intervalo va a ser el número menor, que es el 52, hasta el número, para sacar que es el límite inferior es 50. Ahora que ya sacamos el número de intervalos y la amplitud, ahora toca hacer nuestra tabla de datos. Entonces, para hacer la tabla de datos tenemos que coger el número menor, que es el 52. Entonces el primer intervalo va a ir desde el 52 hasta el 56, que es la suma del número menor más la amplitud, que sería 56. El próximo intervalo sería desde 56 hasta el 60.
El próximo sería desde el 60 hasta el 64. El próximo del 64 al 68. Y así sucesivamente, sumándole a cada uno 4. El próximo intervalo sería desde 68 hasta 72. De 72 a 76. 76 a 80. De 80 a 84. Para sacar la marca de clase tenemos que sumar estos dos valores y dividirlos para 2. 52 más 56 nos da 108. Y si 108 lo dividimos entre 2, nos da 54. Y así sucesivamente. O para hacerlo también más fácil, podemos a este número irle sumando 4. Entonces nos quedaría 58, 62, 66, 70, 74, 78 y 82. Para sacar la frecuencia hay que contar todos los datos y ver en cuántos números hay entre el 52 y el 55. Como ya les he contado de antemano, son 2, 7, 13, 24, 18, 8, 5 y 3. Siempre tenemos que ver que la suma de todos estos valores nos dé como resultado el número total de datos. En este caso 80. Para sacar la frecuencia acumulada hay que ir sumando de uno en uno. Aquí, como no hay con quién sumarlo, se lo pone del 2. Después se lo suma al 2 con el 7, nos da 9. Al 9 con el 13 nos da 22. Al 22 con el 24 nos da 46. Al 46 con el 18 nos da 64. Al 64 con el 8 da 72. Al 72 con el 5 da 77. Y al 77 con el 77 con el 3 nos da 80. Para asegurarnos de que la frecuencia acumulada está bien, hay que revisar que la suma de todos, que al final nos dé 80, al igual que la suma de la frecuencia. Puedes cortarlo un ratito. Para sacar el siguiente valor de la tabla hay que multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Entonces 54 por 2 nos daría la suma de estos dos, que sería 108. Para sacar el siguiente valor de nuestra tabla de frecuencias, toca multiplicar la marca de clase por la frecuencia, que sería 54 multiplicado por 2 nos da como resultado 108, y así lo seguimos haciendo sucesivamente con los demás. Para seguir con nuestra tabla hay que sumarle todos estos. Ya viéndolo sumado nos queda 5392. Pausa. Ahora vamos a sacar la mediana. La fórmula de la mediana es igual a la sumatoria de x por f sobre 80 sobre el número de datos. Entonces así quedaría. Datos es igual a 5392, que nos quedó en total la sumatoria de todos los valores de x por f dividido entre 80, que es el número total de datos. Esta división nos quedaría como 5392 dividido entre 80, nos queda como resultado 67,4. Ahora que ya sacamos el valor de nuestra mediana, podemos ahora seguir con nuestra tabla de frecuencias. Para el siguiente valor hay que restar la marca de clase con la media aritmética y elevarlo al cuadrado. En el primero tomaríamos la marca de clase, que es el 54, y los restamos para la media aritmética, que es 67,4, y eso lo elevamos al cuadrado. Como resultado nos quedaría 179,56, y así lo seguimos haciendo sucesivamente con los siguientes valores de la marca de clase.
El siguiente nos sale 88,36, 29,16, 1,96, 6,76, 43,56, 112,36 y 213,16. Todo esto lo tenemos que sumar porque esto nos puede servir en un futuro para sacar otros valores. Toda la sumatoria nos quedaría como resultado 674,88. Ya. Para el siguiente valor tenemos que multiplicar esto por frecuencia, que es el 2. El primero nos quedaría 179,56 multiplicado por 2 nos daría 359,12 y seguimos así sucesivamente quedándonos 618,52, 379,08, 47,04, 121,68, 348,48, 561,8, 639,48. Todos estos números también los vamos a volver a sumar porque nos van a servir en un futuro. La sumatoria de todos estos nos quedaría 3075,2. Para el siguiente solo hay que hacer lo mismo que acá, pero ya no elevarlo al cuadrado, sino solo dejarlo así nomás. Entonces quedaría la marca de clase, que es 54 menos 67,4. El valor hay que otra vez restar la marca de clase a la media aritmética, pero ya no elevarlo al cuadrado. Entonces cogemos la marca de clase del primer intervalo, que es 54, lo restamos para 67,4 y nos quedaría 13,4 y así sucesivamente. El siguiente nos quedaría 9,4, 5,4, 1,4, 2,6, 6,6, 10,6 y 14,6. Ya, ahora para el siguiente solo tenemos que multiplicar lo anterior por frecuencia, que en el primer caso sería 13,4 multiplicado por 2, quedándonos 26,8. El siguiente 65,8, 70,2, 33,6, 46,8, 52,8 y 53 y 43,8. Y todos estos valores los volvemos a sumar porque nos van a servir en un futuro. La sumatoria de todos estos valores nos quedarían 392,8. Ahora vamos a sacar la varianza, la desviación típica, la desviación media y el coeficiente de variación. Primero la varianza. La varianza se obtiene dividiendo toda la suma de los valores de x de marca de clase menos media aritmética elevado al cuadrado por f. La sumatoria nos quedaba 3075,2 dividido entre 80, que es el número de datos. Esta división nos quedaría como resultado 38,4. Ahora la desviación típica. Para la desviación típica tenemos que sacar la raíz cuadrada del
del resultado que nos salió en la varianza. Entonces la desviación típica nos quedaría, la desviación típica es igual a raíz cuadrada de 38,44. Ahora la desviación media. La desviación típica, la raíz nos quedaría como igual a 6,2. Ahora sí, la desviación media. La desviación media es el resultado, es toda la sumatoria de marca de clase menos media aritmética multiplicado por f sobre número de datos. Entonces, desviación media nos quedaría como resultado, nos quedaría igual a 392,8 dividido entre 80, que son los números de datos. Entonces la división media nos quedaría como, toda esa división nos quedaría como resultado 4,91. Para el coeficiente de variación tomaríamos el valor que nos salió en la desviación típica y lo dividiríamos entre la media aritmética, que fue 67,4. Entonces nos quedaría así. Esto es igual a 6,2 dividido entre 67,4, dándonos como resultado que el coeficiente de variación es igual a 0,09. Ahora vamos con los cuartiles, los deciles y los percentiles. Primero vamos con los cuartiles, la cual su fórmula es límite inferior más kn, que es cuartiles dividido entre 4 menos fi menos 1 sobre fi menos fi menos 1, y todo esto multiplicado por la amplitud. Para sacar el valor de kn tenemos que ver qué cuartil vamos a sacar. Entonces el primer cuartil es el 1. Para sacar el primer cuartil hay que multiplicar este número, el 1, por el número de datos, que es 80, y dividirlo entre 4, dándonos como resultado 20. Ahora tenemos que aplicar la fórmula. Hay que buscar el 20 en la tabla de datos, o un valor que se acerque. El valor que se acerca es el 22, el cual su límite inferior es el 60. Entonces quedaría cuartiles es igual a 60 más, ahora el kn es el 20, ya que ya resolvimos esto. Quedaría 20 menos fi menos 1. Significa que no vamos a tomar el 22, sino el número anterior. El número anterior al 22 es el 9. Entonces nos quedaría 20 menos 9. Lo siguiente es fi menos 1. Como bien nos encontrado, el número que más se acerca próximo al 20 es el 22. Entonces el número lo cogemos. Entonces sería 22 menos 9. Y la amplitud que teníamos era de 4 por 4. Resolviendo todo esto, nos quedaría como resultado esto. Cuartil es igual a 60 más 11 sobre 11, 13 sobre 13. Todo esto multiplicado por 4. Los cuartiles, entonces nos quedaría como resultado 63,38. Ahora los siguientes cuartiles, que vamos a aplicar la misma fórmula pero cambiándole solo este número. Entonces el cuartil 2, que es igual a 2 por 80 sobre 4. Esto nos daría como resultado 40. Y ahora, como ya saben cómo hacer el proceso, solo vamos a pasar directamente a la respuesta.
Entonces el cuartil 2 es igual a 67. Ahora el cuartil 3. El cuartil 3 también es lo mismo, solo que se cambia el número que se multiplica. Aquí ya no sería el 2, sino el 3. El 3 por 80 sobre 4, dándonos como resultado 60. Cuartil 3 sería igual a 71,1. Ahora vamos con los deciles. Los deciles tienen la misma fórmula que los cuartiles, al igual que los percentiles. Así que vamos a ocupar la misma fórmula. Y ahora, en este caso vamos a sacar el decil 5. El decil 5 es igual es la misma fórmula, con la única diferencia de que ya no va a ser dividido entre 4, sino entre 10. Entonces sería igual, decil 5 es igual a 5 por 80 sobre 10, dándonos como resultado. Aquí podemos simplificar, dándonos solo una multiplicación, que es el 5 por el 8, dándonos como resultado 40. Entonces decil 5 es igual a... Ahora el 40 lo buscamos en la tabla de datos, que en la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta, el valor que más acerca a esta es el 46. El 46, entonces el 46 está en el intervalo del 64 y al 68. El límite inferior es el 64. Esto se lo suma a... Como ya resolvimos esta parte, copiamos este valor, que sería 40 menos fi menos 1. Se toma el valor anterior a este, que sería el 22. Sería el paréntesis y esto sería igual a... Como dicho, hay que buscar un valor cercano. En este caso sería el 46 menos el número anterior, que sería el 22. Y todo esto multiplicado por la amplitud, que es 4. Entonces decil 5 nos quedaría de la siguiente forma. Es igual a 64 más 18 sobre 24. Todo esto nos quedaría como resultado 67. Ahora, como ya hicimos también el proceso de este decil, vamos a poner solo las respuestas de los siguientes deciles. Entonces, ahora vamos con el decil 8. Tanto en los deciles como en los porcentiles, podemos coger cualquier decil menos el 10 y el 100. El 10 en los deciles y el 100 en los percentiles. En este caso yo cogí el 8, que nos daría como resultado 8 por 80. 8 por 80 sobre 10. Simplificamos 0 y nos quedaría la multiplicación de 8 por 8. Nos quedaría 64. Dándonos como resultado, y aplicando toda la fórmula, nos daría como resultado que el decil 8 es igual a 72. Ahora vamos con el decil 7. El decil 7 se aplica la misma fórmula. 7 por 80 dividido entre 10. Simplificamos los ceros y multiplicamos el 7 por el 8, que nos daría como resultado 56. El decil 7, aplicando toda la fórmula, nos quedaría como resultado 70,22. Ahora vamos con el decil 4. El decil 4, aplicamos la misma fórmula. 4 por 80 sobre 10. Simplificamos ceros y multiplicamos el 4 por el 8, nos da como resultado el 32. Aplicando toda la fórmula, el decil 4 es igual a 65,67. Y ahora vamos con otro decil, en el cual yo en este caso escogí el decil 9. Decil 9 es lo mismo, así que 9 por
9 por 80 dividido entre 10. Simplificamos ceros y multiplicamos. 9 por 8, 72. Y ahora, aplicando toda la fórmula de los deciles, nos quedaría que el decil 9 es igual a 76. Ya, pausa. Ahora vamos con los percentiles. Los percentiles tienen la misma fórmula que los deciles y los cuartiles. Entonces sería esto igual a... Los percentiles ya no se lo dividen por 10, sino por 100. Entonces sería igual a 58 por 80 sobre 100. Simplificamos ceros y la multiplicación y división de esto nos daría como resultado 46,4. Ahora buscamos este valor o un valor superior a este que se acerque. En la tabla de datos sería el 64, ya que es el valor siguiente. Entonces la fórmula que le daría igual a percentil 58 igual a 64 más, reemplazamos la fórmula, entonces quedaría 46,4 menos fi menos 1, que sería un valor anterior al 64, el cual sería el 46. Y todo esto sobre 64 menos 46. Todo esto es multiplicado por la amplitud, que es 4. Esto nos quedaría como resultado lo siguiente: 64 más 0,4 sobre 18. Y todo esto por 4. Ya. Entonces el percentil nos quedaría como resultado 68,89. 68,089. Ahora vamos con el siguiente percentil. ¿Cuál es el percentil 67? Percentil 67 se aplica la misma fórmula. Entonces sería 67 por 80 dividido entre 100. Esto nos da como resultado 53,6. Como en el anterior ejercicio ya aplicamos toda la fórmula, ahora solo vas a poner las respuestas. Entonces el percentil 67 es igual a 69,69. El percentil 89, aplicamos la misma fórmula y esto lo dividimos entre 100. Todo esto nos daría como resultado 71,2. Y aplicando la fórmula y todo, nos quedaría como resultado 75,6. Ahora vamos con el percentil 76, que es igual a 76 por 80 sobre 100. Y todo esto nos quedaría como resultado 60,8. Aplicando toda la fórmula y procesos necesarios, el percentil 76 nos quedaría igual a 71,29. Ahora el percentil 45. Percentil 45 sigue las mismas fórmulas anteriores, solo cambiando un número. Entonces sería todo esto fracción de 100, y que nos da como resultado 36. Ya. Aplicando toda la fórmula y procesos, nos quedaría que el percentil 45 es igual a 66,33. Y así es como sacamos nuestra tabla de frecuencias, la varianza
desviación típica, desviación media, coeficiente de variación, cuartiles, deciles y percentiles. Muchas gracias.